Bien, hermanos, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta el 12. Vamos a estar por algunos minutos viendo esta porción de la palabra de Dios. Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta el 12, una porción muy conocida en el mundo entero. Vamos a tener antes un tiempo de oración. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias por el privilegio que has puesto sobre nuestros hombros de predicar, enseñar tu palabra. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestro poder. Dependemos total y exclusivamente de quien inspiró tu palabra, del Espíritu Santo. Que Él sea nuestro Maestro, sea quien nos hable, quien nos guíe, nos enseñe en esta noche. Oh Señor, que el Espíritu lleve tu palabra hasta los corazones, dé luz y haga reflexionar a cada uno de nosotros. Que este mensaje sea para honra y gloria tuya junto con el servicio. En el nombre de Jesús. Amén. El nacimiento de un niño siempre es un acontecimiento que mueve las emociones, mueve las actitudes de las personas cercanas a los padres, a la familia. El hecho de que una criatura venga al mundo no pasa por desapercibido, no importa la cultura, la posición económica o social de los padres de la familia. Algunos niños son anhelados, otros no deseados, y para otros da lo mismo si hay un niño más o menos en el mundo. Y ciertamente, hermanos, el nacimiento de un niño es un acontecimiento, porque eso es un milagro. Nosotros estamos tan acostumbrados a veces a ver niños nacer que no entendemos que eso es un milagro. Cada niño es un milagro de Dios. Pero hoy hay países, sobre todo en Europa, en España sobre todo, que ha entrado en una fase de decadencia, donde hay personas que para ellos no quieren tener hijos, sino un perrito. Ese es su niño, ese es su hijo. Hay culturas así, España se está llenando de eso, pero siempre el nacimiento de un niño, encontramos son los indiferentes en Mateo capítulo 2, versículos 4 al 6. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, refiriéndose al rey Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí encontramos los indiferentes al nacimiento de Jesús, a la vida de Jesús. Los primeros son los sacerdotes. Dice que fueron convocados, fueron llamados los principales sacerdotes, los que presidían en ese momento. ¿Quiénes eran los sacerdotes en la nación de Israel? Bueno, eran los encargados de interceder por los hombres ante Dios, de presentar los sacrificios de animales por los pecados de la persona que llevaba el animal. La función de un sacerdote, según la Biblia, era interceder por el pueblo ante Dios, hacer expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios, servir en las cosas sagradas del tabernáculo, del lugar de adoración, del templo, de consultar a Dios para conocer su voluntad y transmitirla al pueblo. Los sacerdotes se supone que debían conocer el Antiguo Testamento, y así lo demostraron por la rápida respuesta que ellos le dieron al rey Herodes. En esa época no se tenía la Biblia como nosotros la tenemos, un libro encuadernado, y que memorizamos el orden de esos libros.
se tenían pergaminos, rollos, y consultar un rollo, yo me imagino que ir ellos con los 39 libros del Antiguo Testamento, muy difícil y buscar. Ellos conocían el Antiguo Testamento y le dieron una respuesta al rey Herodes. Sin embargo, mostraron tener mucho conocimiento a nivel intelectual, mucha memorización, mucha religiosidad, pero poco interés en aplicar lo que sabían. Ellos simplemente dieron una respuesta al rey Herodes, pero no se interesaron más allá de eso por conocer a Jesús. No indagaron. La Biblia no menciona que hicieran algún cuestionamiento, ni siquiera al ver los extranjeros que habían alborotado la ciudad y por la pregunta que el mismo rey les hizo. Ellos dieron una respuesta, conocían el Antiguo Testamento, pero no se interesaron por saber a qué se debía la visita especial que había llegado a la ciudad, el por qué el rey Herodes los había convocado, por saber quién era ese niño del cual se estaba indagando e investigando. No mostraron ningún interés, pero ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento y como predicaba el hermano José Manuel hoy en la mañana, eso había sido anunciado, pero a ellos no les importó. Ellos simplemente contestaron al rey y la Biblia no dice que hicieron absolutamente más nada. Dieron una respuesta. Ahora, ¿quiénes fueron los otros indiferentes al nacimiento de Jesús, a la vida nueva que había en el país, en la nación de Israel? Bueno, los escribas, porque dice el versículo 4 que fueron convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quiénes eran los escribas? Eran personas que tenían un vasto conocimiento bíblico, o sea, del Antiguo Testamento, porque eran los encargados de hacer copias del texto del Antiguo Testamento cada vez que el material de un rollo se estaba deteriorando o la copia se estaba convirtiendo en ilegible. Los escribas eran maestros del pueblo, intérpretes de la ley, quienes se supone que debían enseñar a la nación, decirles lo que significaba el texto del Antiguo Testamento. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos, a su dedicación y a su apariencia externa de guardar la ley. Sin embargo, los escribas iban mucho más allá que simplemente interpretar las escrituras. Ellos añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. De hecho, se han encontrado manuscritos, pergaminos del Antiguo Testamento con algunas notas en el pergamino que se supone que eran anotaciones que hacían los escribas. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, pero ignoraban el espíritu detrás de la ley. Conocían la letra de la palabra de Dios, la tenían en su memoria, pero tampoco mostraron interés en Jesús. Los escribas eran personas que diariamente tenían contacto con el Antiguo Testamento. Toda su vida lo leían y lo reescribían, pero al parecer tampoco tenían discernimiento de lo que leían. Contaban hasta las palabras en cada línea. Los escribas, cuando iban a copiar un rollo del Antiguo Testamento, ellos hasta contaban cuántas letras había en cada línea para hacer esa misma cantidad de letras, para no pasarse ni más ni menos. Y cuando escribían en el pergamino nuevo, contaban a ver si habían escrito la misma cantidad de letras. Eran muy respetuosos del texto de los pergaminos. Se dice que cuando ya un pergamino estaba borroso, deteriorado, que ellos lo pasaban a uno nuevo. Ese que ya estaba desgastado, o lo quemaban o lo enterraban. No lo botaban a donde la gente lo pudiera tomar y ponerse a hacer cualquier cosa con esos pergaminos. Pero esta gente fueron indiferentes también.
Fueron llamados por el rey, los consultó por el conocimiento que se suponía ellos tenían, pero tampoco se interesaron por el niño que se decía que había nacido y que la visita que había llegado decía que era el rey de los judíos. Y ellos conocían las profecías también, pero eran simples religiosos. El Señor Jesús, hablando de estos religiosos, dijo que ellos eran capaces de viajar largas distancias para hacer un prosélito, para conseguir una persona que se convirtiera a la religión judía, y después lo hacían 2 veces hijos del infierno. Mucho conocimiento, mucha memorización. Eran profesionales en el texto bíblico, pero carecían de discernimiento. No entendían lo que día tras día, durante prácticamente su vida, ellos escribían, memorizaban. Y yo me pregunto, ¿y entonces qué era lo que le explicaban al pueblo? Porque eran los maestros del pueblo. ¿Qué explicaban ellos? No mostraron interés en Jesús. Pero también encontramos aquí a otro. Ya hemos visto los indiferentes, los religiosos judíos indiferentes. No les importó Jesús. Pero ahora nosotros encontramos aquí un opositor a Jesús. ¿Qué dice aquí en el versículo 3? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Perdió el tino, se puso nervioso el rey Herodes, un sanguinario como ese. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Parece una persona interesada, ¿verdad?, en lo que le estaban diciendo. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¡Qué bendición! Un rey que quería adorar al niño que le acababan de decir que iba a ser el rey de los judíos, que lo iba a sustituir a él. Versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Vimos los indiferentes, religiosos judíos indiferentes. Ahora vemos a un opositor a Jesús, alguien que gobernaba. Este era Herodes el Grande. Era prácticamente gentil, aunque había nacido en Edom, según la historia, pero realmente sus padres fueron gentiles. Había llegado al poder con la ayuda de los romanos, cabildeando. Me imagino en su época de muchacho. ¿Tú sabes quién soy yo en Israel? Era un político impío que simplemente quería mantener el poder, y para él Jesús representaba una amenaza. Herodes el Grande fue un hombre brutal. Mató a su suegro, a varias de sus 10 esposas y a 2 de sus hijos. Ese era Herodes el Grande. Hizo caso omiso de las leyes de Dios a su gusto y eligió el favor de Roma sobre Israel. Prefirió a los romanos y no a Israel. Pero este era el que dijo: vayan y averigüen dónde que está, yo quiero ir a adorar a ese niño. Los fuertes impuestos de Herodes para pagar proyectos lujosos impusieron una carga injusta a los ciudadanos judíos. Fue capaz de mentir a los visitantes extranjeros, asegurándoles que deseaba adorar al niño Jesús, pero sabiendo en su corazón que su propósito era matar a ese niño. Demostró estar dispuesto a aferrarse al poder, aunque ello conllevara el asesinato de inocentes niños,
con tal de eliminar a Jesús y así asegurar su permanencia en el poder. Reflexionando un poco más a fondo sobre Herodes y todo lo que hizo para acabar con la vida del niño Jesús, es necesario reconocer que quien estaba manejando el corazón de Herodes era Satanás. Herodes el Grande fue simplemente un instrumento en las manos de Satanás. Herodes el Grande, un opositor a Jesús, un político, un mentiroso, un sanguinario. Hizo muchas obras en Israel, pero a costa de los bolsillos de los judíos. Pero a él no le interesaba que Jesús viviera. Él lo que quería era matarlo, porque ese niño que le dijeron los magos que había nacido, ¿qué pensó él? Ese va a ser mi sucesor. Ese me va a quitar el trono. Yo tengo que mantener el poder. Y por eso quiso deshacerse del niño, aunque eso conllevara matar inocentes. Y déjenme hacerles una advertencia, porque a veces cuando oímos de la matanza de los niños pensamos en un número grande, pero Belén realmente no era un pueblo muy grande, lo que supone que sí la vida de un niño tenía dignidad y era valiosa porque la imagen de Dios estaba en ese niño. Pero a veces imaginamos una cantidad enorme de niños, pero no necesariamente fue así, pero fue un asesino con tal de matar a Jesús. Él indagó de los magos y por la época que ellos les dijeron, bueno, él debe tener unos 3 años, de 3 años hacia abajo. Como yo no sé su nombre, los magos nunca volvieron, nunca me dijeron, en siendo niño que tenga esa edad, se van todos. Usted ve hasta dónde era capaz, siempre los políticos han sido iguales. No hay diferencia entre los políticos, lo que hay diferencia es cómo hacen las cosas. Y que algunos guardan las apariencias y otros no. Ahora, encontramos otro grupo. Ya vimos los indiferentes, los judíos religiosos que fueron indiferentes a Jesús, a su nacimiento, a investigar, a indagar quién era ese que se decía que iba a ser el rey de los judíos y que sus profecías ellos conocían. Hemos visto el opositor, el político que quería mantener el poder aún a costa de la vida de inocentes. Pero encontramos otro grupo aquí, los genuinamente interesados en conocer a Jesús. ¿Qué dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículos 9 hasta el 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Este es el grupo de los genuinamente interesados en Jesús. Buscaron a Jesús con interés y se gozaron con él y le adoraron. Es un error común pensar que los reyes magos visitaron a Jesús en el pesebre. Esa es una aclaración que hay que hacer, que ellos estuvieron ahí la noche del nacimiento de Jesús. Por eso en los nacimientos siempre ponen a los pastores y a los magos. Pero realmente eso es un error de interpretación bíblica. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Mateo,
que los magos visitaron y adoraron a Jesús en una casa, no en el establo. Sabemos que los reyes, que los magos eran hombres sabios del oriente. Se presume, no lo dice la Biblia, se presume que procedían de Persia o lo que es el Irán actual. Pero se dice que ellos vinieron del oriente, que viajaron entre 800 y 900 millas para ver a Jesús. Miren el interés que tenían estas personas. Los sabios fueron guiados a buscar al rey de los judíos gracias a un milagroso acontecimiento estelar, algo que Dios produjo y provocó. Ellos le llamaron su estrella, la estrella de Jesús. Cuando ellos dicen su estrella, se estaban refiriendo a una estrella de Jesús. Ellos le llamaron así. Llegaron a Jerusalén y preguntaron por el nacimiento de Cristo y fueron guiados hasta Belén por lo que dijeron los sacerdotes y los escribas, que realmente lo que debieron hacer fue acompañar a los magos. Ellos siguieron la guía de Dios con alegría. Cuando llegaron a Belén le dieron regalos muy costosos a Jesús y lo adoraron. Pero en un sueño Dios les advirtió que no debían regresar a Herodes. Así que, desobedeciendo al rey, se fueron de Judea por otro camino. Y estas personas que eran gentiles, no judíos, gentiles, que quizás no sabemos cómo llegaron al conocimiento de las profecías que tenían que ver con Jesús, con el nacimiento de Jesús, pero Dios les mostró de una manera sobrenatural, conforme a su soberanía, que ya el que iba a ser el rey de los judíos, el que ellos habían oído o habían leído que debía nacer, había nacido. Y ellos se trasladaron a este lugar. Estos gentiles, que lástima que los sacerdotes y los escribas no llegaron a leer Mateo, pero debió darles vergüenza. Ellos creyeron la palabra de Dios, ellos buscaron a Jesús, reconocieron el valor de Cristo, se humillaron para adorar a Jesús e hicieron algo más. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Obedecieron lo que Dios les dijo por una revelación y desobedecieron al rey Herodes. Eso demuestra que verdaderamente eran sabios, genuinamente interesados en el nacimiento de Jesús, el que había de ser el rey de los judíos. Totalmente contrario a los judíos religiosos, que debían conocer más que esos magos el texto del Antiguo Testamento y que eran los encargados de mediar entre los hombres y Dios, que era lo que ellos hacían. Su ministerio era sombra del de Jesús. Conocían la palabra de Dios, pero estos magos en la historia han avergonzado a esos religiosos y avergonzaron al opositor político, asesino, que quiso salir de Jesús. Hoy, al igual que cuando nació Jesús, las personas tienen diferentes actitudes y posiciones con respecto al Señor. Siempre ha sido así y siempre será así hasta que Cristo instaure su reino eterno. Hoy también encontramos los indiferentes, a los que le da lo mismo si Jesús existió o si existe, y aún pueden celebrar la Navidad y cantar los villancicos de Navidad. Y yo no dudo que algunos salgan hasta dar aguinaldo por el pueblo. Algunos son religiosos y tienen hasta conocimiento bíblico y vida eclesial. Y pueden ser hasta profesionales en Biblia, como eran los escribas y los sacerdotes.
Su conocimiento es simplemente a nivel intelectual. No disciernen el espíritu de lo que Dios dice en su palabra. Carecen de verdadero entendimiento bíblico. Lo que hacen es repetir mucho como el papagayo. Muchos usan su conocimiento bíblico y vocabulario religioso para manipular a las personas, para parecer eruditos bíblicos y engañar a los incautos, y para sus fines personales fuera de Dios. Son legalistas, creen que se van a salvar por guardar la ley. Son fariseos porque no solo quieren guardar la ley, sino que le añaden a la ley. Y otros son liberales, a los que en verdad no les interesan Dios y su voluntad. Mi esposa me enseñaba un video, un culto, de esos videos que aparecen en YouTube. Yo a veces sufro vergüenza ajena. Un señor predicando y en el templo todo el mundo se acostó en el suelo y ese señor comenzó con una correa a darle fuetazos. Había que darle a ellos y a él. A todo había que darle su fuetazo. También encontramos quienes se oponen abiertamente a Cristo o aquellos que lo hacen desde las sombras. Hay algunos que se oponen a Cristo abiertamente, pero hay otros que lo hacen desde las sombras, aún desde iglesia. Aquí, en la República Dominicana, hay un movimiento pro vida. Cristianos que están orando, que están enseñando la palabra de Dios y que le dicen a las personas que la vida del ser humano tiene dignidad desde la concepción, porque ese ser que ha sido concebido ha recibido la imagen de Dios. Sin embargo, cada vez que ese grupo de cristianos pro vida sale a hablar, surge una llamada Alianza Cristiana Dominicana, pro aborto, pro LGBT y pro Agenda 2030. Esos son opositores de Jesús, aunque se digan cristianos. Eso lo hacen como el anticristo, que se opone a Cristo, pero como si fuera Cristo. Los tales pueden parecer buenas personas, pero solo tienen una fachada, viviendo impíamente. Entre todas las religiones en el mundo, la más atacada siempre ha sido y es la religión cristiana. Ustedes no se han cuestionado por qué pasa eso. Están los lamas, están los musulmanes que tratan a la mujer como un trapo, a los homosexuales los lanzan de un tercer nivel y cuando caen abajo entonces le tiran piedras. Están los budistas, muchísimas religiones. Sin embargo, a la única que atacan es a la religión cristiana, porque es la religión que habla de ¿quién? De Cristo. Y es que son opuestos a Cristo. Cristo se opone a la cultura del mundo, al sistema pecaminoso y desordenado de la humanidad, y eso atenta contra los intereses de Satanás y el mundo. El ser humano se opone a Cristo y a su iglesia porque ponen en peligro la autosuficiencia humana y el control que ejercen las élites de poder sobre los países y los continentes, los opositores de Cristo. Por otro lado, siendo los menos siempre, están los que tienen un interés genuino por Jesús, interés puesto por el Espíritu de Dios en sus corazones. Estos realmente buscan a Cristo y no lo que les puede dar Cristo en lo material o en salud. Solo hay gente que solo habla de que Cristo les da, los bendice en lo material y en salud. Buscan a Jesús por los beneficios espirituales, por lo que tiene valor eterno. Los que realmente buscan a Jesús en verdad están dispuestos a hacer sacrificios por Cristo, reconocen el valor de Cristo y su obra y adoran a Cristo en espíritu y en verdad. Tres grupos que nosotros encontramos
en el tiempo del nacimiento de Jesús. Los indiferentes, los que se oponen a Jesús y los que genuinamente buscan a Jesús. Y eso mismo nosotros encontramos en esta época. Los indiferentes, los que se oponen abiertamente o a escondidas a Jesús y a su iglesia, y los que genuinamente, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, buscan y se interesan por Jesús. Esta noche hemos visto a la luz de Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, 3 actitudes que las personas manifiestan con respecto al nacimiento de Jesús, a su existencia, a su vida y a su obra. Vimos a los indiferentes, a los opositores a Jesús y a los verdaderamente interesados en el Señor. Y esta noche es necesario que te cuestiones la luz de la Biblia. Pide a Dios que te dé luz, porque el destino de tu alma depende de tu saber en qué grupo estás y en cuál es necesario que estés. Que el Señor le dé luz a tu corazón para que te diga si tú simplemente eres un religioso, alguien que conoce la Biblia. Los políticos mencionan la Biblia y se saben versículos que aún los cristianos dicen: oye, eso está en la Biblia. Son simplemente religiosos, están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Su conocimiento es intelectual, simplemente es memorizar. Debes pedirle a Dios que te muestre si realmente tú eres un opositor a Jesús. Si tú eres alguien que dice que cree en Dios, pero se opone a Jesús y a todo lo que Él representa, y sobre todo a su novia, que es la iglesia. Que el Señor hable a tu corazón, el Señor te guíe y el Señor haga que tú seas de los que genuina y verdaderamente buscan a Jesús para reconciliarse con Dios y porque entienden que están perdidos y que su alma está en peligro. Busca a Jesús, no seas ni indiferente ni opositor.